Vamos a hablar de este tema con el magistrado del Tribunal Constitucional, Eloy Espinosa Saldaña, que fue uno de los magistrados que votó a favor de esta demanda que había presentado el economista Óscar Ugarteche. Lo tenemos ya conectado con nosotros. Muy buenos días, bienvenido. Catherine, un placer estar con ustedes. Igualmente, primero queremos conocer cuáles son los argumentos de su decisión. Sabemos que finalmente en mayoría fueron 4 los magistrados que votaron en contra de la demanda que presentó el economista, pero 3 sí lo respaldaron. ¿Cuál fue su posición en ese sentido? A ver, te lo explico muy simplemente, Catherine. Si tú te casas en el extranjero con un señor venezolano o español, entonces y vienes al Perú y vas a reniegar a escribir tu matrimonio, ¿te hacen algún problema? No. ¿Qué? Entonces, cuando el señor Ugarteche, que puede casarse, porque en México está permitido casarse en lo que se llama el matrimonio igualitario, Sí, con el señor Aroche, no le permiten. Y entonces ahí es donde se genera el caso. Hay un trato discriminatorio que se trata de justificar con un concepto jurídico que voy a explicar muy rápido, que es el orden público internacional. Como que entonces cada país podría, se entendía antes, reservarse el cumplimiento de ciertas cosas si consideraba que no iba pues contra sus pautas. Pero ese concepto de orden público internacional ha cambiado hace muchos años, Catherine. Ahora el orden público internacional es justamente el cumplimiento de los tratados y las interpretaciones vinculantes que hacen de esos tratados. Entonces, que hemos suscrito nadie porque nos haya obligado, sino voluntariamente como Estado peruano. Y tú hablabas de 2017, justamente en el año 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya competencia hemos admitido voluntariamente, ha señalado que en una opinión consultiva, y aquí que no se confunda la gente, la idea de opinión consultiva no es que es una recomendación de la Corte, es un fallo obligatorio de la Corte. Lo que pasa es que se hace en abstracto. Alguien le pregunta, ¿qué pasaría si no se atiende al matrimonio igualitario? Esa es la diferencia y es aplicable a todos los países que han suscrito lo de la Corte. Entonces se hace una consulta y la Corte Interamericana en el año 2017 dice muy claramente que hay que reconocer estas situaciones que se vienen dando de matrimonio igualitario y que además hay que evitar que los estados establezcan bloqueos a la protección de este tipo de situaciones. Ahora, los argumentos de los otros magistrados indican de que ustedes tienen que actuar de acuerdo a lo que dice la Constitución y no pueden aprobar lo que la Constitución no permite. Ahora, acudiendo justamente a estos argumentos, la Constitución, ¿qué es lo que dice en el artículo 4 y 5? Por ejemplo, el magistrado Blume ha dicho que la interpretación concordada entre el artículo 4 y 5 de la Constitución, incluida el artículo 234 del Código Civil, determina que el matrimonio es la unión estable entre hombre y mujer libres del impedimento de matrimonio. Y también ha citado el artículo 17, inciso 2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que habla de la protección de la familia, es decir, que reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio. Y estos son los argumentos que ellos han utilizado para dar este fallo. Ahora, en una y otra oportunidad insisten que no se trata de un tema de discriminación ni que se haya optado por opiniones religiosas. ¿No son comprensibles estos argumentos de sus colegas? En realidad hay con todo respeto a ellos, una serie de errores. En primer lugar, no los 4 han dicho lo mismo. Lo que ha dicho el magistrado Miranda es para el caso es muy complejo y no podría haberse un proceso rápido de amparo, sino de habeas corpus, o sea, de proceso de acción el proceso contencioso administrativo. O sea, Miranda está en una argumentación distinta. Y lo que ha dicho el magistrado Blume, con todo respeto, falta la verdad. La Constitución en el artículo 4 habla del matrimonio y deja a la ley a su posibilidad de regulación, y como sabemos todos,
no solamente es un tema de ley, sino que en todos los países precisamente el intérprete final de las constituciones, que es el Tribunal Constitucional, cuando el legislador no dice lo que tiene que decir, nosotros tenemos que dar una respuesta. El juez siempre tiene que dar una respuesta a un caso, y si es el juez que es el máximo intérprete de la Constitución, con mayor razón. Pero se indica de que los jueces... Pero me permitas terminar, por favor. Okay. El artículo 5 no tiene nada que ver con esto. El artículo 5 habla sobre concubinato, no habla sobre matrimonio. O sea, mezclar matrimonio con concubinato es como mezclar, pues, piedras con zapatos. No, son cosas completamente distintas. El Código Civil lo que establece es una posibilidad de matrimonio, y ya esta situación la hemos hecho, y con el voto de magistrados como magistrado Blume. En el Perú, si uno hacía una lectura literal del Código Civil, solo había familias nucleares, o sea, mamá, papá, hijo de mamá y papá. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, hay un nuevo compromiso asumido por uno de los padres porque se quedó viudo, porque se divorció y se volvió a casar? Entonces, el caso Scholl Pérez es un caso que hemos resuelto igual con esa misma lógica. El tribunal tiene que concretizar, llamamos nosotros, los parámetros de una constitución. Y cuando la constitución no tiene precisiones y el legislador no hace precisiones, nosotros a la resolución de los casos concretos los tenemos que hacer. Y acá lo que hemos planteado en el voto que quedó de minoría es ¿a quién tenemos que recurrir? La cuarta disposición final y transitoria de la Constitución es clarísima. Los derechos y todas las situaciones se interpretan en función a los tratados de derechos humanos de los cuales Perú es parte. Entonces, y a la interpretación, según dice el Código Procesal Constitucional en su título 5 del título preliminar, dice, y a la jurisprudencia vinculante de estos órganos. Eso es lo que hemos hecho. Ante la falta de una precisión constitucional expresa, que no hay prohibición en la Constitución, se dice, se tiene que desarrollar fórmulas de matrimonio, y teniendo compromisos internacionales que reconocen que hay que dar algún nivel de protección a estos matrimonios, la conclusión es clara. Renis no le puede prohibir la inscripción, porque en realidad si le prohíbe la inscripción a unos sin justificación y a otros se lo da, está discriminando. Ahora, lo que también se dice es que tendría que haber un cambio de constitución en el caso se pudiera admitir el matrimonio de personas del mismo sexo. Esto implicaría entonces una reforma constitucional, es lo que también argumentan desde otra posición, y que los jueces constitucionales no son legisladores, que eso es un argumento planteado por un colega que me sorprende porque durante muchas veces ha dicho lo contrario en otros temas. Nosotros no somos constituyentes, pero sí somos los llamados a precisar las imprecisiones o las cosas que la Constitución expresamente no señala. Y la Constitución expresamente no señala tipo de patrimonio. Catherine, te invoco a que mires la Constitución y lo único que vas a encontrar es un artículo 4 que dice que el Estado protege el matrimonio y deja abierta la posibilidad de la regulación. Entonces, ahora, si el legislador quiere sacar una ley sobre esto, bienvenido sea. Pero mientras no haya un pronunciamiento del legislador y el caso vaya al tribunal, que es el intérprete que más obliga, el intérprete de cierre de la interpretación constitucional, nosotros no podemos dejar de resolver. Y no podemos pedir, venga la reforma constitucional, tenemos que resolver nosotros, porque sobre todo, cuarta disposición final de la Constitución, tenemos que entender los temas de derecho conforme a los compromisos internacionales ya asumidos. Y el compromiso internacional ya asumido en el año 2017 por la Corte Interamericana, planteado a todos nosotros, es que hay que proteger este tipo de relaciones matrimoniales y no ponerles bloqueos, guste o no guste a mis otros colegas. Así de claro es. ¿Sabes qué va a pasar, Catherine?
va a pasar que el señor Ugarteche va a ir al sistema interamericano, primero a la comisión, ¿Y después qué a la podría corte. pasar luego de ello? Porque sí, ya lo ha adelantado. Nos va a ganar como Estado peruano. Y lo que va a pasar es que el solo y la Corte no solo va a plantear el reconocimiento de un matrimonio igualitario hecho fuera del Perú, sino va a plantear lo que dice su opinión 24 del año 17. Entonces va a obligar a que tengamos instrumentos de reconocimiento de matrimonio obligatorio, matrimonio igualitario, como ya ha pasado con Costa Rica, como ya ha pasado con Ecuador, como ya han pasado con 29 países del mundo que tienen el reconocimiento de matrimonio igualitario casi siempre, precisamente por resoluciones judiciales, y Argentina, Bolivia son casos de esos, y que entonces, y que hay por lo menos 30 países más que establecen algún nivel de protección, unión civil, reconocimiento de derechos a estas situaciones. Lo que no podemos desconocer en un mundo como hoy, yo por una cuestión religiosa no puedo no estar de acuerdo con el matrimonio igualitario, pero yo soy juez y yo me resuelvo en función a las leyes y a los compromisos internacionales que ha asumido el país. Y lamentablemente esos compromisos nos llevan a una lógica, o afortunadamente, a una lógica de respeto a ciertos condicionamientos que voluntariamente aceptó el Estado peruano. Y uno de ellos es que precisamente se tiene que armar protección para este tipo de patrimonios. Al resolver como se ha resuelto, el señor Ugarteche va a ir al sistema internacional y en 2 o 3 años lo que vamos a tener es una condena al Estado peruano y una obligación a que regulemos este tema, y no solamente para autorizar los matrimonios de México, de los Estados Unidos o de Argentina, donde se tiene el matrimonio igualitario. Lo que vamos a tener seguramente es la exigencia que el Estado peruano reconozca el matrimonio igualitario. Entonces, eso es el escenario más probable, salvo que el legislador... O sea, el escenario, como lo plantea, por ejemplo, el magistrado Blume, de la única forma es un cambio de constitución, ¿no sería el único escenario? Que no es escenario. ¿Por qué? Porque la Constitución no dice nada al respecto. La Constitución deja a la posibilidad, reconoce el matrimonio y deja la posibilidad a que se regule este tema por los espacios correspondientes. Y cuando se está hablando de eso, eso es o una ley del Congreso o una sentencia del Tribunal Constitucional. No hay necesidad de reforma constitucional para establecer el matrimonio igualitario en el Perú. O hay otro caso que llegue al tribunal y el tribunal, entonces, porque acá el tribunal no se ha pronunciado sobre la validez del matrimonio igualitario, acá están como confundiendo la gente. Acá el tribunal se ha pronunciado sobre si una persona que ya se casó en otro país con matrimonio igualitario le podemos reconocer o no su matrimonio, como le reconocemos el matrimonio de todo el que se casó fuera. Ese es el caso. Entonces, para eso bastaba con la sentencia del tribunal. Ahora, si quiere establecerse ya el matrimonio igualitario, alguien puede pedir una sentencia del tribunal, alternativa 1, o la alternativa 2, el legislador puede regularlo, como lo han hecho muchos países. Argentina primero lo asume a nivel de fallo de su Corte Suprema, que hace la vez de Tribunal Constitucional, y después saca una ley sobre esto. Entonces, no hay necesidad de reformar la Constitución. Seamos precisos en lo que dice el artículo 4, que es lo que usted ha mencionado en estos minutos de conversación, y habla específicamente de la protección a la familia, promoción del matrimonio. La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad. La forma del matrimonio y las causas de separación y de disolución son reguladas por la ley. Eso es lo que precisa, sin mencionar el artículo 5 del concubinato, que usted menciona que no tiene lugar. No, porque el concubinato es una cosa distinta que el matrimonio. Pues el concubinato es una figura diferente del matrimonio. Es como que comparáramos una relación
de dos personas que no están casadas, pero que viven juntas bajo ciertas condiciones, con las condiciones de unas personas que están casadas y tienen todas las obligaciones de un matrimonio. Son dos instituciones distintas. Lo del 5 no va. Y lo del 4, tal como está redactado, te permite que no haya reforma constitucional. El colegislador puede mañana aprobar una norma y cuando se habla de actuación conforme a ley, se entiende también que los tribunales constitucionales, en la medida que interpretan de cierre la Constitución e incluso pueden corregir, declarando inconstitucionales la interpretación que haga de una ley el Congreso, lo hemos hecho muchas veces, entonces las salidas pueden ir por ahí. No se necesita reforma constitucional para instituir el matrimonio igualitario en el Perú. Bien, magistrado, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Hemos escuchado, de hecho, reacciones sobre este tema en las últimas horas. Vamos a seguir recopilando más información y vamos a ver qué es lo que finalmente sucede, ¿no? Porque como usted bien lo ha precisado y ya se conoce más del caso, se está acudiendo a organismos internacionales y sobre eso también se podría tomar una decisión. Así que este tema tiene para rato y ya estaremos conversando con usted en otro Tiene para momento. rato y seguramente la salida va a ser una condena al Estado peruano por no haber contemplado fórmulas que ya la ya la Corte Interamericana ha prescrito desde el año 2017. Pero esperemos finalmente. ¿Cuánto tiempo podría tomar para que se dé esta Mire, respuesta? el promedio de trabajo de la Corte, primero va el caso de la Comisión, después la Corte, en 2 o máximo 3 años hay una respuesta sobre esto, sin duda. 2 o 3 años, ok. Ajá. Mientras tanto, la discusión sobre el tema va a continuar Va a y seguir, evidentemente va a continuar y ahí van a seguir vamos a ver. respetándose las interpretaciones y seguramente vamos a seguir escuchando más del tema. Muchísimas Sin gracias, duda. magistrado. Hasta la próxima. Buen Gracias, día. Catherine, por la entrevista. Buen día.